Pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Nos encontramos en una emisión más de un proyecto que tenemos que trata de anticipar, prever algunos lineamientos de acontecimientos de alta importancia noticiosa o que son muy llamativos, por ejemplo, en redes sociales. Y en esta ocasión, bueno, nos pareció muy interesante volver a tocar un tema que ya hemos tratado con anterioridad, que es el tema de las elecciones constitucionales en Chile. El próximo domingo 7 de mayo hay elecciones nuevamente para elegir un constituyente después de la fracasada experiencia del pasado 4 de septiembre, en donde, bueno, fue rechazado el proyecto de constitución que presentó en ese momento el constituyente electo en Chile. En ese momento, bueno, muchos creíamos que no iba ya a pasar ya nada, pero de inmediato el régimen de Gabriel Boric se movilizó y bueno, pues en una situación que muy complicada, empezó a reunirse con partidos, incluyendo toda la gente que apoyó a Piñera, a José Antonio Kast, y de pronto, como sucede siempre en política, de pronto resultó que se iba a hacer un nuevo proyecto. Bueno, para ayudarnos a entender un poco este proceso, invitamos a un estudioso de la política chilena, de la economía, que es además una situación que para los latinoamericanos, el caso de Chile es muy llamativo en términos económicos. Bueno, pues invitamos a Rodrigo Prenafeta. Rodrigo, bueno, pues es un abogado, es un activo participante en debates, polémicas, y él tiene además un canal muy importante, muy grande, de opinión sobre distintos temas, la actualidad política, la realidad económica, que se llama Paralelo 33. Y bueno, Rodrigo ya se encuentra con nosotros. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, encantado de estar presente aquí para esta invitación, para hablar de la audiencia mexicana con respecto a la situación algo compleja en la que se encuentra Chile, que sé que siempre es un país de interés, tomando en cuenta que siempre se dio como el ejemplo de casi un milagro chileno, del modelo chileno, y que para algunos habrá sido una sorpresa el camino que ha tomado nuestro país desde el año 2019 con el llamado estallido. Y que es una situación que se ha dado con algo de inestabilidad porque ganó posteriormente el rechazo a este proyecto constituyente, pero ahora se va a dar de nuevo, tal como mencionaste al inicio, dentro de la próxima semana, el día domingo, donde habrá elecciones de constituyentes de nuevo para el nuevo proceso que se está gestando, aunque es distinto al original, pero que tienen ciertas similitudes. De todas maneras, gracias por la invitación. Muchas gracias, Rodrigo. Quedamos muy agradecidos por tu atención y por haber aceptado esta entrevista. Pues bueno, comencemos, Rodrigo. Yo decía al principio que el 4 de septiembre pasado se rechazó el intento de nueva constitución que se propuso y que creaba una gran cantidad de derechos y suponía el derribo de muchos de las instituciones de libre mercado de Chile, por ejemplo, el sistema de salud, el sistema previsional, eran atacados de manera muy directa. Bueno, eso se rechazó y creíamos pues que ya esto ya implicaba pues que este intento de nueva constitución se había muerto para siempre. Pero bueno, pues como sucede en nuestros países, cuando entra la política, resulta que el próximo 7 de mayo los chilenos van a votar por nuevos constituyentes a este proceso. Cuéntanos, ¿qué pasó el 7 de septiembre? ¿Qué va a pasar el próximo 7 de mayo? Bueno, lo que se dio en Chile fue, para hacer un poco un contexto, que el año 2019, el año del 28 de octubre, el 18 de octubre, disculpen, del año 2019, se dio el llamado estallido, que fue noticia mundial, me imagino que en México también lo habrá sido, donde comenzó primero con unas evasiones estudiantiles, lo que eventualmente derivó en marchas masivas, saqueos, quemas sistemáticas de metro, y una situación que se duró por más bien meses, que solo el COVID logró detener, en la cual hubo mucha convulsión social, para decirlo de manera más formal, tomando en cuenta que hubo mucha violencia y destrucción. Y como un mecanismo para eventualmente
descomponer, entre comillas, todo ese proceso más bien revolucionario, se hizo el llamado al plebiscito de apruebo y rechazo original, en el cual ganó el apruebo con un 79%, con la idea de cambiar una constitución, y después se llamó elección de constituyentes. Ahora, la idea de eso era para que hubiera paz en medio de toda la violencia, cosa que no ocurrió. En la práctica la violencia continuó, lo que lo detuvo fue más bien la enfermedad y que los medios chilenos le dieron mucha énfasis. Y posteriormente se dio una serie de debates en los cuales la izquierda chilena dominó porque arrasó en ese proceso, sacando a la derecha menos de un tercio de todos los representantes, y al requerirse 2/3 para aprobación de cualquier cosa en este proyecto constitucional original, la izquierda en la práctica hacía lo que quería, habiendo más bien debates entre centro-izquierda y una izquierda más radical, siendo que la derecha estaba más bien de una nula representación. Y como consecuencia de eso, salió un proyecto que era una mezcla bastante curiosa entre distintos segmentos, porque no se pusieron completamente de acuerdo, ya que los distintos sectores de izquierda chilena, que son de distintas variantes, se empezaron a pelear entre aquellos que querían concentrar todo el poder en el presidente, de manera, por algunos dirían, más dictatorial, y aquellos que eran más indigenistas y querían elementos más bien independentistas y de autonomía total, si es que se iba a hacer una expropiación de recursos naturales total o parcial, y empezaron a dividirse en eso. Y salió una mezcla algo curiosa a nivel de propuesta, que generó mucha discordia a nivel poblacional, porque era una mezcla de políticas más bien progresistas en lo moral, pero que iban mucho más allá de lo que podemos decir que es el progresismo común, y simultáneamente estaba mezclado con privilegios para indígenas, que generó mucho rechazo, un aumento del rol muy importante del Estado en todas las áreas, intervención en los medios de comunicación, simultáneamente un empoderamiento de los funcionarios políticos, y lo que se veía era que se buscaba implementar un sistema muy similar al modelo argentino. Y estaba inspirado mucho también en el empoderamiento de grupos sindicales vinculados a partidos políticos, copiando un poco la estructura política del peronismo, ya que gran parte de la izquierda progresista chilena se inspira en el peronismo como estructura política. Entonces eso se dio y hubo un amplio rechazo poblacional por distintas razones. A algunos no les gustaba estos privilegios para indígenas, otros estaban molestos por el tema de que no hubo una descentralización real dentro del proyecto, tomando en cuenta que los deseos de impulsar eso se bloquearon por votos de la derecha y del Partido Comunista, que lograron hacer más de un tercio. Uno diría que no son alianzas naturales, pero ellos quieren centralizar el poder por distintas razones. Después, en temas económicos, muchos encontraban que iba mucho más allá de lo que querían, y una serie de intereses dispares se pusieron en común de votar el rechazo porque no les gustaba esta constitución por una u otra razón. Incluso algunos sectores de la izquierda mucho más dura que decían que era muy moderada. Y por eso ganó el rechazo con amplio apoyo, con un 68% de apoyo en el plebiscito de salida que fue con voto obligatorio. Ahora, para acercarnos al plebiscito actual. Lo que ocurrió es que no era que el proceso necesariamente se iba a terminar ahí, no había claro qué iba a ocurrir si ganaba el rechazo. Muchos asumían que iba a ganar el apruebo. Entonces, algunos, especialmente de la derecha más dura, decían, no, si gana el rechazo, se acaba el proceso aquí. Pero era una suposición. Otros decían, no, rechazar para reformar. Vamos a decir, sí, se acaba, pero vamos a buscar algo distinto y que vamos a una nueva constitución, pero va a ser distinta y vamos a ser más moderada. Otros querían aprobar y modificar la que habían hecho porque decían que tenía problemas, y algunos, como campaña, entre comillas, del terror de la izquierda más dura, decían, no se va a poder cambiar jamás la constitución dictatorial que hay ahora si gana el rechazo porque queda fijo. Lo que terminó ocurriendo en la práctica es que, como no quedaba nada claro, ganado el rechazo, hubo una sesión en el Congreso la semana siguiente a esa victoria, y lo que se determinó es que iba a haber nuevas elecciones para constituyentes. Nada más que el modelo que se iba a dar era distinto. Y si antes era elección de constituyentes, sin pactos políticos, incluso podían hacerse listas de independientes y podían hacer prácticamente lo que querían si tenían 2/3, el Congreso dijo, no, vamos a hacer igual una nueva constitución, e incluso han dicho que si ganara no el rechazo lo van a hacer igual el cambio, entonces quieren cambiarle igual, pero va a ser distinto el modelo. Y llamaron a los llamados expertos. Y eso significó que se creó una comisión de expertos que actualmente está escribiendo la Constitución, que en la práctica son personas vinculadas a partidos políticos de izquierda y derecha en proporciones casi iguales, designados a dedo, y ellos han hecho un anteproyecto, que está todo escrito, está casi listo, y que tiene elementos muy estatistas, pero no tan radicales como los otros, más bien una estructura socialdemócrata, pero con mucho Estado, muy típico el ejemplo de cualquier otro país latinoamericano que no sea Chile, ¿no? Que es lo común, que no sea una sociedad como Venezuela o Argentina, pero tampoco son sociedades pro mercado, el punto intermedio. Y dentro de esa estructura se nombraron a estos funcionarios expertos que son de distintos partidos, y en la práctica lo que termina ocurriendo es que los constituyentes que se elijan este próximo domingo no pueden hacer mucho cambio, ya que este anteproyecto está algo blindado por las leyes, que esto nadie los eligió, estos fueron designados por partidos políticos.
ya que pueden modificar lo que está presente en ese proyecto hecho por expertos, pero si a los expertos no les gusta lo que modifican ahí, lo que pueden hacer es bloquear las modificaciones. Y solo después, con 2/3 de todos esos constituyentes electos nuevos, se puede pasar por encima de lo que digan ese bloqueo de expertos. Entonces es un proyecto muy blindado. Y lo que termina ocurriendo es que es bastante sabido que eso no va a ocurrir, que se pueda modificar lo que quieran los expertos, porque según lo que muestran todas las encuestas, va a haber más bien partes iguales de izquierda y derecha en la nueva convención, siendo que en la anterior la izquierda arrasó, especialmente la izquierda más radical, e incluso la derecha podría tener una leve mayoría, pero no hay los 2/3 para pasar por encima de lo que quieran estos constituyentes expertos. Y por lo tanto, aunque haya una leve mayoría de derecha, incluso si hubiera sorpresa y hubiera una leve mayoría de izquierda, no van a poder modificar nada de lo que está presente en ese anteproyecto, a lo más agregar una que otra cosa menor. Y por lo tanto, lo que se está implementando por secretaría, más allá que por un elemento electoral o por voluntad ciudadana, es un proceso en el cual se va a implementar una nueva constitución que va a ser de carácter socialdemócrata, pero mucho más tirado a elementos de control estatal. Y que tiene incluso, se está intentando también por secretaría, a través del gobierno, de implementar algunas de las medidas que se querían hacer en la constitución anterior, de mayor intervención y poder para los políticos y el Estado, a través de esta convención de expertos. Y en caso de que ganara el rechazo, nuevamente, no se sabe qué va a ocurrir. Algunos dicen, igual que la vez anterior, se va a terminar el proceso, otros dicen hay que hacer otro plebiscito para ver si la gente quiere continuar el proceso o no, otros dicen la vamos a cambiar igual, pero no hay claridad. Entonces, posiblemente ocurra lo mismo que ocurrió la vez anterior, en que intenten cambiar la constitución, porque eso quiere la casta política, más allá de la voluntad ciudadana. Pues yo escuchaba lo que comentabas y me parecía un modelo muy raro. Es decir, se supone que se trata de sustituir la constitución promulgada por Pinochet porque supuestamente no es democrática y ahora resulta que la constitución es redactada por unos expertos que obedecen a los partidos políticos. Bueno, eso se llama partidocracia, eso no es una democracia. Yo no sé cómo puede venderse esto, pero bueno, yo entiendo que cada pueblo, cada sociedad se da el modelo y que los políticos negocian para tratar de salir del impasse. Y también me pareció mucho a un proceso que hubo aquí en México, que era para crear la constitución de la Ciudad de México cuando dejó de ser Distrito Federal y se le dio casi, sin serlo, el estatuto casi de un estado de la República. Y lo mismo, se presentó un proyecto, pero como en este caso la izquierda llevaba una amplísima mayoría, bueno, realmente fue un día de campo para ellos, excepto en algunos pocos puntos. Dime, Rodrigo, ¿qué contiene este proyecto que actual? Me dices que ya está publicado, que se ha empezado a difundir. Yo he escuchado discusiones sin prestarles mucha profundidad sobre que aquellos temas que se creían ya superados de la pasada constitución, bueno, están volviendo en este nuevo proyecto. Platícanos, ¿qué contiene este nuevo proyecto? Sí, está prácticamente listo porque para cuando se dé la elección de los constituyentes se los tienen que entregar y eso es la próxima semana. Todavía están, por supuesto, discutiendo los últimos detalles. Y con respecto a algo que mencionabas, no es que sea algo que sea aceptado por la población, es el proyecto que están haciendo sumamente impopular. Curiosamente, sectores de la izquierda dura llaman a votar nulo porque dicen que esto es un proceso ilegítimo dictatorial y muy moderado, y sectores de la derecha dura dicen, no, esto es un proceso antipatriota que no corresponde y hay que ya votar nulo. Entonces, los sectores centristas son los que están empujando ahora este proyecto, curiosamente. Y lo que se está impulsando a nivel de detalle es una serie de normativas más bien generales en ciertas áreas, pero con cierta intervención estatal. No vamos a entrar en el detalle de las palabras exactas que hay en el proyecto, pero se está impulsando por un lado que algunas normativas sean iguales a la constitución actual, diciendo que se respeta el derecho a la vida, que es una democracia representativa, esas que no va a cambiar mucho, sin palabras adicionales ni cambio de lenguaje. Se consagraron estados de excepción constitucional, que ya estaban en la constitución actual, pero fue un tema, porque en el proyecto anterior los eliminaban y eso generó mucha controversia, pero lo que sí es un cambio que se está haciendo
es que uno se consagra el rol de los partidos políticos como los únicos representantes a nivel electoral y además se les empodera a nivel económico y a nivel de poder, cosa que no es muy popular a nivel ciudadano, pero como están haciendo esto a dedo por designación sin elección, están empoderándose y no hay mucho que pueda hacer la población, no es como que haya manifestaciones tampoco en contra de eso. Simultáneamente, también se estaba discutiendo permitir que existan prestadores estatales a nivel de salud o de pensiones, como ya existe en Chile, que son sistemas más bien mixtos, pero también existan los privados y se consagra su estructura, pero con intervenciones estatales en ciertos casos, ese es el acuerdo moderado, pero lo que ha habido discusión es que ahora los representantes, podríamos decir, expertos del gobierno, que es la coalición del Frente Amplio, que es como Morena en México, y del Partido Comunista, que es el partido de coalición importante del gobierno, empezaron a discutir que eso no tiene que ser así, que en realidad el Estado tiene que ser el único prestador. Y así está empezando la discusión, porque de la misma manera que en salud, en pensiones, se decían esos sistemas mixtos, y eso es lo que defiende la derecha, no que defiende una estructura completamente privada en Chile, los otros están diciendo en la izquierda, no, tiene que ser completamente estatal. Y ahí están discutiendo los llamados expertos. Simultáneamente se consagra que es un Estado que tiene regiones, pero eso no significa que sean autónomas, sino que se mantiene la estructura actual chilena, porque eso no se cambia, en que todo depende de la capital, no hay autonomía para nada a nivel regional, se eligen en la práctica gobernadores o funcionarios regionales, pero que responden ante la capital. En Chile, en muchos casos, las distintas regiones funcionan prácticamente como colonias de la capital y en muchos casos subsidian a la capital. En México no sé si será de la misma manera, pero es algo que nos ocurre aquí. Y eso genera también molestia. Y simultáneamente, a nivel de distintos derechos, se empiezan a consagrar una serie de derechos llamados económicos, que nosotros como libertarios diríamos que son simplemente privilegios estatales, que tiene que prestar el Estado, como son el tema de salud, educación, también en ciertos servicios básicos que se considera y una serie de otras materias, vivienda, por ejemplo, etcétera. Ese es más bien el contexto principal y por lo mismo se habla de que sería como el sistema actual chileno que con el tiempo se ha ido degradando con cada vez mayores intervenciones estatales, subsidios y en algunos casos imprimir dinero para ciertas movidas políticas y que sería lo mismo pero potenciando aún más el rol estatal sin eliminar por completo el privado pero cada vez subordinándolo parcialmente y de a poco a lo que es el control del mundo estatal y político. Ahora bien, Rodrigo, platícanos, la elección del próximo 7 de mayo, bueno, pues supone una nueva prueba para el régimen. En septiembre, Boric no tenía mucho tiempo en el poder y de pronto, bueno, pues se metió a abanderar el proceso y recibió un cubetazo de agua fría con el rechazo. ¿Qué va a pasar ahora qué está haciendo el gobierno con este nuevo proceso? ¿Lo está impulsando? ¿Cuál es el involucramiento de Boric? Te lo pregunto porque, bueno, en algunos países Boric empieza a despuntar como una figura distinta de la política, de la izquierda cavernaria, tipo Petro o López Obrador o Maduro o el presidente Fernández de Argentina. Me gustaría saber si hay algún elemento para pensar que es tan distinto como sus propagandistas dicen que es. Ciertamente es distinto, de una manera algo curiosa, porque Boric en Chile le dice mucho coloquialmente el voltereta, y es distinto en el sentido que uno nunca sabe qué va a hacer, porque la verdad es que constantemente se da tantos cambios de opinión en todas las direcciones, y dice una cosa y después hace otra, que es un poco complejo asumir qué va a hacer. Para dar algún ejemplo, originalmente él decía que había que tener una empresa completamente estatal del litio, eso lo decía originalmente en campaña. Hace algunos meses estaba diciendo no, que los privados iban a tener un rol predominante en la explotación del litio. Hizo un anuncio hace 2 semanas y dijo va a haber una empresa estatal del litio que se va a encargar únicamente. Y hace una semana salió el ministro de Hacienda a decir no, en realidad los privados sí van a tener un rol importante. Y después salió el ministro de Economía a decir bueno, pero es que en realidad van a tener un rol pero va a ser subordinado. Entonces es un poco complejo saber exactamente qué posición tienen muchos puntos porque ese es solo un ejemplo, pero hace muchas veces lo contrario a lo que dice y se da 2, 3 o hasta 4 volteretas sobre el mismo tema. Entonces, a veces es medio complejo. En ese sentido, sí es distinto. Lo que sí no tiene estas tendencias más bien dictatoriales o podríamos decir caudillistas que sí están presentes en figuras como Maduro, que yo argumentaría también en eso que me pareció tan extraño cuando visité a México hace poco, de, no sé, López Obrador hablando todos los días en la televisión, que eso me pareció tan curioso, tomando en cuenta que en nuestro país eso se ve como
intervencionismo político, incluso por sectores de izquierda o de derecha, pero eso no lo tiene presente y en este proceso no está interviniendo mucho, incluso en el último tiempo participa en algunas cosas, pero se ha replegado, porque cada vez que interviene le va mal. Yo diría que se ha pegado un golpe de realidad, sigue intentando a veces empujar cosas radicales, pero le sale siempre mal, y en ese ha generado que él mismo reconozca que le ha afectado psicológicamente, le han sacado fotos con tratamiento psicológico, bolas antiestrella, ahora está interviniendo menos. Y en este proceso han informado que existe y que hay franjas, pero no más allá de eso no se han interesado demasiado. En el proceso anterior de la prueba contra el rechazo, intervino directamente, imprimieron libros de la nueva Constitución, llamaron a votar y claramente estaban empujando la prueba y se acusó que hacían propaganda, pero les salió mal. Entonces, tomando en cuenta eso, no han intervenido demasiado. Y lo que ha informado la prensa es que incluso están asumiendo que la derecha va a sacar mayoría en el proceso. Y parece ser que por lo mismo no les entusiasma demasiado y por eso no lo impulsan, porque consideran que al impulsarlo les iría peor. Eso parece ser lo que consideran. Y claro, Boric, hay que tomarlo en cuenta, es una figura algo curiosa a nivel internacional. En lo que se ha sido consistente es que critica dictaduras también de izquierda y regímenes de ese estilo, incluso separándose de otros gobiernos como el de México, el de Argentina, con respecto a condenar a países como Venezuela, Nicaragua y tantos otros, pero simultáneamente a nivel de política interna es muy errático, muy errático. Y a veces impulsa, y siempre trata de impulsar en el largo plazo políticas, podríamos decir, bien colectivistas, bien estatistas, alza de impuestos, etcétera, pero como no le conviene a veces políticamente hacerlo, simplemente lo suspende o lo va a hacer más adelante. Y si fuéramos sinceros a nivel de las políticas que ha hecho en su más de un año de gobierno, no ha podido aprobar ni una propuesta estructural, todo ha seguido prácticamente igual. Su reforma tributaria fue rechazada. Simultáneamente el TPP se aprobó, que él quería que se rechazara y se aprobó. Simultáneamente vimos que el rechazo que él quería que perdiera ganó, y así con muchos otros proyectos. Entonces su gobierno, más que de reforma hacia una izquierda radical, se ha caracterizado por dar mucho discurso, mucha palabrería, que lo maneja bien, pero que en la práctica no ha hecho prácticamente nada. Eso es la realidad. Ahora bien, yéndonos al tema de lo que se elige el próximo domingo 7 de mayo. Cuéntanos, me dices que hay la posibilidad de que la derecha, es decir, esa derecha centrista chilena, sea la que predomine en esta elección venidera. ¿Cómo se ven las cosas? ¿Qué temas están prevaleciendo? ¿Cuál es tu previsión personal sobre cómo quedarán los resultados, a quiénes elegirán? Ayúdanos a entender un poquito al público mexicano y a los latinoamericanos que puedan ver esto. Bueno, un poco los nuevos nombres de la política chilena. Bueno, se espera que la oposición, para ser un poco más exacto, tenga mayoría en el proceso constituyente, que no necesariamente siempre es igual a la derecha, y eso incluye 4 grupos importantes. Uno es la centroizquierda, que fue por el rechazo, que son socialdemócratas, pero socialdemócratas más pro mercado, muy similar a los que guiaron a Chile en los 90 y comienzos de los 2000, que eran de la centroizquierda, o tal vez a la izquierda más bien, podríamos decir como de Alemania o de otros países europeos, que claro, buscan aumentar el Estado, derechos sociales, etcétera, pero mantienen una estructura de mercado. Por otro lado, que eso se espera que tengan buen resultado. Por otro lado está el llamado Partido de la Gente, que es una mezcla algo curiosa de distintas figuras, y sacaron tercer lugar en la elección presidencial anterior, antes de que pasara la segunda vuelta Kast de la derecha conservadora y Boric, quien ganó, que es la izquierda progresista. Y el Partido de la Gente es una mezcla como un poco extraña de libertarios, liberales, nacionalistas, antimercado, incluso que algunos de sus representantes votan a favor de fijar precios por ley, y algunos sectores, podríamos decir, de una izquierda, pero un poco más conservadora. Es una mezcla muy curiosa, ¿no? De esos llamados partidos atrápalo todo, y que hace poco tuvo una explosión política, se dividieron, etcétera, pero se espera que tengan buen resultado, porque en el norte de Chile tienen mucho apoyo, porque en el norte de Chile a la derecha no se le vota mucho, tiene mucho rechazo, pero sí al Partido de la Gente, que es más reciente. Después está la centro derecha, que
son más bien una mezcla de distintos, podríamos decir, figuras corporativistas, algunos dirían corruptas, que son esta derecha que ha estado mucho tiempo en cargos públicos, en el poder, se parece al PAN de México, para que se hagan una idea de la comparativa, y que algunos son más conservadores, pero otros no tanto, y algunos dicen ser pro mercado, pero al final igual les gustan los subsidios y las intervenciones estatales. Son todo este grupo de poder que son los partidos de derecha, podríamos decir, tradicionales, que hay en todos los países. Y después el Partido Republicano, que se espera que también tenga un buen resultado, que es un partido que salió de la UDI, que es la Unión Demócrata Independiente, que era el partido más a la derecha y más conservador de la derecha tradicional, y que se salieron de ahí, y que tiene una mezcla de figuras que dicen ser pro mercado, pero son sumamente conservadores y con un toque más bien nacionalista. No es tanto como un nacionalismo como el que uno se imaginaría de un Vox, por ejemplo, pero es más bien como ese discurso patriotero, pero enfocado más en el lado conservador. Mucho evangélico, mucho, bueno, también mucho pinochetista ahí, y también algunas figuras que dicen ser pro mercado, pero que en la práctica no lo cumplen tanto, porque incluso durante la campaña presidencial Kast hablaba, no, vamos a bajar impuestos, pero cuando pasó a segunda vuelta dice, bueno, eso en realidad no es tan importante y lo vamos a dejar de lado. Y recién en temas de seguridad estaban pidiendo crear un nuevo ministerio, un nuevo ministro, pero es un ministro temporal. ¿Hasta cuándo será esa temporalidad? Suena como esos impuestos temporales que nunca se van. Entonces, es más bien un sector conservador y que con tendencias más duras en temas de seguridad y que en temas dicen ser pro mercado en temas económicos, pero en realidad son en la práctica más bien ambiguos en esa área. Ese otro sector quería ganar un resultado importante, pero sin lograr ninguno de ellos una mayoría. Y donde se están peleando mucho son entre esa derecha conservadora de Kast y la centro derecha, que es una mezcla de distintos sectores de la llamada derecha tradicional. Son los que están peleándose más entre ellos, incluso han tenido peleas muy públicas a nivel político, porque creen que van a ser los más beneficiados y quieren capitalizar más el sector político de la derecha. Bueno, pues estamos ya llegando a la parte final de nuestro programa, Rodrigo. Yo quisiera, por último, preguntarte lo siguiente. Es una impresión mía de que me da la idea de que este ataque de los unos de Atila en contra del libre mercado, del neoliberalismo rampante en Chile supuestamente, me parece que se ha atenuado mucho, que el modelo de libre mercado con sus peculiaridades locales no corre peligro en Chile, que ha sido fue una buena cosa en la prolongación de este proceso, porque a lo mejor con una constitución como la que se pretendía votar afirmativamente, bueno, pues hubiera tenido un serio retroceso. ¿Es una lectura equivocada la mía o debemos sí preocuparnos por el futuro económico y del libre mercado en Chile? Bueno, yo diría que el sistema actual chileno no corre peligro de desaparecer. Ahora yo no lo llamaría de libre mercado, incluso los libertarios chilenos no nos gusta el sistema local porque es un sistema que, claro, no está todo controlado por el Estado, pero hay muchas empresas privadas que en realidad están ahí por subsidios estatales, monopolios por vínculos políticos. Hay muchas, por ejemplo, empresas forestales que estaban muy subsidiadas hasta hace algunos años. Las AFP son muchos familiares de políticos que les dieron monopolios, oligopolios y después ponen restricciones legales como regulaciones para evitar que ingrese competencia, y por eso se ve también costos tan altos en Chile comparado con otros países. Entonces, claro, ese elemento más bien corporativista que a muchos libremercadistas en Chile no nos gusta, porque en realidad es mucho corporatocracia más que promercado. Pero ese sistema, que es el sistema chileno que hay desde los 90, que es mejor que un control estatal completo, pero tampoco era una gran maravilla, no tiene peligro de desaparecer. Y es por eso también que los sectores centristas les gusta tanto, porque el sistema se mantiene igual y claro, van a poner, es lo que proponen, un poco más de intervención estatal, uno que otro impuesto por aquí, dar un poco más que subsidio por allá, pero la estructura se mantiene, al mismo tiempo que se consagran más subsidios para sus empresas, de los que ya tienen, mayor control, podríamos decir, del mundo político y también de estas familias y grupos de poder económico de su posición, con intervención estatal que los protege, no los controla directamente, pero les protege sus negocios y así. Entonces, claro, se mantiene el sistema actual, pero eso no diría que es algo bueno en el largo plazo, porque por lo mismo Chile lleva sufriendo una decadencia económica que antes era gradual, o sea, que ha acrecentado post-estallido desde hace varios años.
y por eso también había un descontento tan transversal en su momento y que sigue ahí presente. Ahora están todos enfocados en otros temas de seguridad, porque es más urgente, ya que ha aumentado mucho la violencia, pero sigue un malestar transversal de distintos sectores, porque especialmente en los sectores medios, de los emprendedores, comercios que quieren surgir, se sienten que hay una estructura injusta. Y por eso la izquierda capitalizó tanto de ese discurso en su momento, porque culpó que ese era el capitalismo y dijo ese es el libre mercado. Lo que lamentablemente creo que se perpetuó porque en el extranjero a figuras liberales o libertarias les vendían que Chile es un sistema de mercado por completo, cosa que se aleja bastante de la realidad y lo saben los que viven en nuestro país. Pero sí, el sistema actual no tiene peligro de desaparecer, para bien o para mal, y se va a profundizar las estructuras que están presentes para bien o para mal. Pues muy aleccionador y muy claro todo lo que nos platicaste, Rodrigo. Yo te agradezco, bueno, pues tu tiempo, tu interés en que pudiéramos tener esta entrevista, respondiéndonos rápidos y sin mayores condicionantes para poderla hacer. Y solamente quisiera, por último, Rodrigo, bueno, que nos comentaras algo que a lo mejor consideras que es importante dejar claro sobre este proceso, o bien que nos comentes, que le comentes al público dónde te localiza, vamos a colocar todos tus datos, claro, tus proyectos, lo que haces, como cierre de este programa. Bueno, yo creo que es importante destacar que este es un proceso, y para que lo tomen en cuenta, que más allá de la imagen que venda la prensa internacional, es un proceso muy rechazado por la población a nivel nacional. Incluso a nivel local, los políticos se preocupan de la poca preocupación e importancia que le dan los ciudadanos a este proceso, porque es más bien ilegítimo, no se está haciendo a espaldas de la ciudadanía por políticos electos a dedo, por ellos mismos, y se hizo sin un plebiscito de entrada. Y por lo mismo se espera que no haya mucho interés en este proceso, y incluso las encuestas dicen que ganaría el rechazo en un plebiscito de salida porque la población está molesta con esto, más allá del sector político. Y también para terminar, quiero agradecer que me hayan invitado a esta instancia. Siempre es un gusto tener conversaciones, hablar o comunicarse con libertarios de otros países sobre las temáticas locales o regionales que nos afectan. Y a mí me pueden localizar en mi canal de YouTube Paralelo 33, que es el medio de comunicación más grande en las redes sociales de política en Chile, medio libertario, y que tengo el gusto de anunciar que hemos superado incluso canales de televisión como CNN en audiencia, en Chile, por supuesto, no a nivel global. Y ahí pueden encontrar para ver noticias tanto de Chile como de la región con una perspectiva libertaria, viendo, por supuesto, más el caso chileno, con su leve pero constante decadencia, que no por eso no deja de ser interesante, al igual como es en Argentina, que puede ser trágico, pero de todas maneras interesante. Pues muchas gracias, Rodrigo, te agradezco mucho tu tiempo, el interés, lo ameno de la plática, y bueno, déjanos tocarte la puerta en una ocasión posterior, sea para saber los resultados o para algún otro tema, que bueno, los libertarios somos muy buenos viendo temas y peligros y cosas que se vienen, y es bueno siempre discutirlas para que después no nos digan que nadie veía venir las cosas y nadie se lo imaginaba, ¿no? Como es el pretexto de mucha gente que apoya a la izquierda y luego se sorprende por lo que sucede y dice, es que nadie lo podía prever. No, sí se puede y hagamos algo en relación con tantas cosas que se vienen. Te agradezco mucho, Rodrigo. Muchas gracias, gracias a nombre de México Libertario, y bueno, desearte mucho éxito y que bueno, que sigan adelante tus buenos números en tu canal y mucho éxito en todo lo que emprendes. Muchas gracias, gracias por la invitación y un gusto estar presente aquí y encantado de participar a futuro.